Ok chicos, nos vemos nuevamente aquí a través de esta clase virtual, de una u otra manera especificando y puntualizando este inicio del segundo periodo. Recordemos, en el video anterior lo que estábamos trabajando era separador, primer elemento del trabajo del día de hoy. Temas, subtemas y desempeños, segundo elemento, que deben estar consignados en su cuaderno. Listo, bien chévere, bien bonito, bien puntualizado todo, bien organizado. Ustedes ya saben cómo debe ser el trabajo de cada uno de ustedes. Ok, entonces para dar continuidad con el trabajo del día de hoy, en una segunda parte vamos a dar inicio a la parte teórica de las temáticas que vamos a trabajar en este segundo periodo. Entonces, por consiguiente, vamos a encontrar la siguiente información. ¿Listo? Recuerden que dentro de las políticas institucionales nosotros tenemos que siempre para iniciar las clases vamos a colocar la fecha y el propósito. Dos elementos muy esenciales que de una u otra manera nos facilitan que el que usted coloque la fecha, en este caso abril 16, que es el día que nos corresponde a nosotros la actividad, dado el caso que se presente alguna eventualidad, que usted no la pueda presentar ese día o que de pronto la presentó y yo no le subí la nota, entonces yo le digo, bueno, listo, busque en su cuaderno la actividad que fue de tal fecha. Usted evidencia a través de la fecha y a través obviamente de la foto en este caso porque nos toca recurrir pues a esta metodología, cuándo fue que usted hizo esa actividad, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de una u otra manera. Y adicional que yo siempre coloco las fechas cuando coloco las notas. Entonces, pues sé que digamos en abril 16 tenemos la primera nota del segundo periodo que fue calificar tal y tal elemento. Entonces, por eso de una u otra manera coloquen la fecha siempre. Luego viene acompañada la fecha de nuestro propósito. Entonces, el propósito en este caso es lo que vamos a desarrollar o lo que se va a tener en cuenta dentro del desarrollo de toda la clase y que al finalizar se cumpla. En este caso lo que vamos a hacer es identificar los hechos históricos en la formación de los estados americanos. Vamos a iniciar con esa temática. ¿Listo? ¿Cómo la vamos a hacer? Pues obviamente utilizando este mapa conceptual, este esquema que les voy a presentar a continuación y les voy a ir explicando. Tengan presente que yo lo puedo ir programando, lo puedo ir desarrollando de esta manera, pero ustedes cuando tomen los apuntes lo pueden diseñar de esta misma forma como está acá o lo pueden hacer en forma de párrafo, irlo desglosando. ¿Listo? Ustedes ya han sido muy prácticos y de una u otra manera siempre hemos generado este tipo de ambientes cuando desarrollamos la clase. La idea es tener consignada esta información, que digamos es el abrebocas, es la parte general de la temática que vamos a trabajar y que luego, más adelante, cada uno de estos temas los vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio, como tal, a la formación de los estados americanos. Esa es la temática general o ese sería el título, obviamente, del trabajo que vamos a iniciar el día de hoy. Una primera parte que tiene esta formación de los estados americanos y que debemos que tener en cuenta es el apoyo que de una u otra manera se dio directa o indirectamente desde Europa a través de las revoluciones que nosotros ya hemos trabajado. Vimos revolución industrial, revolución francesa, vimos algunos cambios económicos que se presentaron, políticos y culturales, que de una u otra manera también dieron una base y dieron una prioridad para que aquí en América comenzaran ellos a darse cuenta que si el territorio, que si obviamente ese lugar que ha sido hospedado por sus antecesores y por obviamente personas que trabajaron muy duro su tierra, pues para obviamente dar lo mejor a sus familias, pues estuviera en manos de otros. Entonces, de una u otra manera, ellos tomaron muchos de esos elementos, los trajeron, obviamente, para tenerlos presentes en sus procesos de revolución y sus procesos de independencia. Recuerden que esos procesos no solamente se llevaron a través de los mecanismos bélicos, a través de las guerras, de los conflictos, sino también a través de, el mecanismo intelectual del conocimiento. ¿Listo? Recuerden esa frase que utilizamos mucho, el conocimiento es poder. Luego tenemos ese espacio, esa cronología, ¿listo? Ese elemento bien importante que es puntualizar en qué momento de nuestro proceso histórico se presentaron estos hechos. Se dice que esta formación de los estados americanos en sí se dieron a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. ¿En dónde? En el continente americano, ¿listo? Entonces ahí puntualizamos y hacemos referencia. Vamos a iniciar, obviamente, con la independencia de Estados Unidos. Vamos a empezar por la parte de arriba, digámoslo así.
Y de una u otra manera, cuando se da esa independencia en los Estados Unidos, se caracterizan o se dan ciertos elementos que debemos tener en cuenta. Sea una guerra de los 7 años y la crisis inglesa, los congresos continentales, la lucha armada y la República Federal. Cuatro elementos o cuatro momentos que de una u otra manera enmarcaron ese proceso de independencia en Estados Unidos. Vuelvo y le repito, aquí simplemente los nombramos, yo les comento algunas cosas así de forma general y luego a través de una serie de actividades, tanto teóricas como prácticas, ya los vamos puntualizando. Pero tengan presente que de una u otra manera todos estos momentos que se dieron, pues llevaron unas características, unas consecuencias. Estos cuatro elementos que se dieron llevaron a que una inspiración revolucionaria en Europa y América. Sí, recuerden que en Europa todavía continuaban y esos elementos que fueron dándose allá los fuimos trayendo, los fuimos utilizando, obviamente también nosotros para dar inicio a nuestro proceso de revolución y nuestro proceso de independencia. Hubo el ascenso de la burguesía comercial. Recuerden que el poder ya dejó de estar en manos de la monarquía, de los reyes, de los que tenían el poder, y comenzó a dársele prioridad a las personas que manejaban el comercio. Entonces, por eso esa burguesía, esos que tenían obviamente la parte comercial, comenzaron a tener mucha más influencia en la decisión política, económica, social y cultural, obviamente de cada uno de los lugares donde se iba dando este proceso de independencia y la colonización del oeste. ¿Listo? Entonces, obviamente ya de una u otra manera, toda esa parte de colonizar, de apoderarse de las tierras, pues se fueron dando de una manera muy paulatina, ya como que de una u otra manera ya no venían a colonizar, porque pues ya se dieron cuenta que los estados y los lugares, los países y demás conformaciones lo que estaban haciendo era tratando de independizarse. Ese es un primer momento, la independencia de Estados Unidos, y luego la independencia o las independencias en Latinoamérica. Ya obviamente del norte pasamos a Centro y Suramérica. Se presentan, digamos, unos eventos o unos procesos claros que son las revoluciones, perdón, las rebeliones previas, ¿sí? Obviamente esto comienza con algunas incidencias y de una u otra manera con algunos apartados donde la gente comienza a generar ciertos conflictos, ya vuelvo y le repito, bélicos, ya de confrontación directa, ya ideológicos, entonces ya ellos comienzan a darse cuenta que la gente se está adaptando pues obviamente a muchos cambios y dentro de esos cambios es la independencia. Se presenta el virreinato de la Nueva España, recuerden que de una u otra manera ellos tenían colonias aquí en nuestro territorio, una de las más amplias, el virreinato del Río de la Plata, el de Perú y el de Nueva Granada. ¿Listo? Entonces digamos que de una u otra manera son procesos y son eventos que llevan, vuelvo y le repito, a unas características y a unos hechos puntuales que son la consolidación de las nuevas naciones, el sistema republicano, las luchas políticas internas, la apertura de los puertos, el estancamiento económico y la injerencia de criollos y mestizos. Digamos que de una u otra manera cada una de ellas, esa consolidación de nuevas naciones, dio la prioridad de que ya dentro del mismo territorio empezaban obviamente a formarse diferentes cambios, ya la gente empezaba obviamente a darse cuenta que podían manejar el poder a través de ellos mismos y no necesitaban a alguien ajeno, los sistemas republicanos, el manejo obviamente económico, político y demás. El hecho de tener el poder también a veces no se sabía cómo manejarlo, en este caso por eso se presentaban luchas internas, la parte económica, esa apertura de los puertos y el estancamiento económico, pues vuelvo y le repito, como les he dicho, la parte económica es muy importante dentro de todos estos procesos históricos y la injerencia de criollos y mestizos también dentro de todos estos procesos, sin dejarlos a ellos atrás. Entonces aquí puntualizamos este pequeño esquema que vamos a trabajar para dar inicio a esta primera temática que vamos a trabajar en el segundo periodo. Entonces, la idea es la siguiente, muchachos. Tres elementos esenciales. Separador del segundo periodo, temas, subtemas y los desempeños. Y este mapa conceptual, obviamente con la fecha y el propósito, son los tres elementos que ustedes deben tener. Cuando usted ya tenga estos tres elementos consignados en su cuaderno, vuelvo y le repito, toma la captura, toma la imagen, me la envía por el Classroom, ojalá por privado, yo recibo la información.
digamos que de una u otra manera tenga la certeza de que está enviando la información completa, porque de pronto me envió el separador y los temas y los subtemas. Entonces ahí me está enviando la información incompleta. Revise que vayan los tres elementos: separador, temas, subtemas y desempeños, y este esquema, obviamente con lo que pues acabo de nombrarles, la fecha y el propósito también. La idea es tener todo muy completico para que asimismo, pues obviamente, yo pueda revisarles al día su trabajo. Entonces, muchachos, de una u otra manera, pues recuerden que iniciamos siempre con este tipo de metodologías y de elementos que hemos utilizado. El recuadro, este último que hicimos, si lo quieren transcribir así, no hay ningún problema. Si lo van a hacer en forma de texto de párrafo también, o lo van a hacer hacia abajo, no hay ningún inconveniente. ¿Listo, muchachos? Entonces, bien pilositos a transcribir esto bien chévere, bien organizadito en su cuaderno. Y de una u otra manera recuerden que al finalizar tienen que tomar las fotos, vuelvo y les repito, las capturas, y enviármelo pues para gestionar su primera nota. Esta sería la primera nota del segundo periodo, que usted me envíe obviamente las evidencias de estos tres apartados de su trabajo realizado. ¿Listo? Entonces, aprovechen los tiempos. Si iniciaron ahorita a las 7, de 7 a 9, ahí yo creo que les alcanza el tiempo, bien organizadito. Y pues para los que de pronto se nos presente dificultad por X o Y razón y tengamos que ver los videos después o más tarde, no hay ningún problema, ustedes me los van enviando en el transcurso del día, el viernes, el sábado, pero pues la idea es tratar de que ya el sábado pues estemos al día con estas actividades y no se les vayan acumulando muchas más. ¿Listo? Y para finalizar, eh, sé que debemos ser muy conscientes del momento en que nos encontramos. Ha sido muy difícil para todos, pues obviamente esto de las cuarentenas, pero pues primero que todo está la salud, y de una u otra manera pues los invito a través de estas imágenes a tener nuevamente presente que el tratar de prevenir este virus, obviamente, eh, está en las manos de nosotros, ¿sí? Está en las manos no solamente en el sentido de lavárnoslas, sino está en las manos en el sentido de seguir estas recomendaciones bien importantes. Entonces les traigo, pues, acotación estas tres elementos que me parecieron bien interesantes para que los tengamos en cuenta y los podamos compartir en familia, porque recordemos que en este momento lo más importante es cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. Entonces ténganlas en cuenta, compártanlas con sus hermanos, con sus hermanas, con sus primos, bueno, con las personas que estén en este momento, y sobre todo con sus padres, para que las tengan en presentes día a día. Y por último, sé que pues no la pueden copiar porque pues es un video, pero pues de pronto sí la pueden escribir para que vean. Esta es una entrevista bien interesante que le hacen a este virus. Me parece un muy buen mensaje el que nos da ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta y también lo compartamos en familia. ¿Listo, chicos? Entonces, bien juiciosos. Cualquier duda que tengan, entonces a través del Classroom, ahí nos estamos comunicando. ¿Listo? Cuídense mucho. Un feliz día. Chao, chao.